Passem al punt 5, compareixença d'una representació del Moviment Social Equatorià Despertar Ciudadano davant d'aquesta comissió. Els dono la benvinguda. Saben que tenen 15 minuts cadascun, em sembla que passaran un vídeo. Tenen la paraula, no sé qui vol començar, de vostès tres. D'acord, té la paraula el senyor García. Senyora presidenta, señoras y señores diputados, señora Norma Espinel, madre del vicepresidente constitucional del Ecuador, Jorge Gras Espinel, injustamente preso, 423 días hace hoy ya, y en huelga de hambre como protestas desde hace 40 días. Su estado de salud és muy crítico. Donar-les gràcies per aquesta oportunitat de comparèixer davant d'aquesta comissió i demanar-los que entenguin que ara passaré a parlar en castellà a fi que ens pugui entendre tota la nostra comunitat. En el Estado español tenemos más de 460.000 ecuatorianos residentes sin contar los que tienen doble nacionalidad. Si sumáramos estos nos iríamos aproximadamente a unos 630.000. En nuestro país, Cataluña, a más de aproximadamente 27.000. Despertar Ciudadano representa a la gran mayoría de esta sociedad, que vive con una gran preocupación la gran desinstitucionalización de la República del Ecuador. Para entender dicha desinstitucionalización en el Ecuador, les diré que así como en el Estado español el Estado tiene tres funciones principales, tres poderes, el Ecuador tiene 5 funciones: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial y la función electoral, que está conformada por el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y la quinta función, muy importante por novedosa, la función de transparencia y control social. Esta función de transparencia y control social les diré que es en la República del Ecuador en el único país que existe y está conformada por 6 superintendencias, la Contraloría General del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las funciones de esta función de transparencia y control social serían el acompañamiento a la ciudadanía en su empoderamiento y control de las funciones públicas, el control de la corrupción y la elección de las autoridades por concurso de méritos y oposición. Bien, una vez que ya sabemos cuáles son las 5 funciones principales del Ecuador, vamos a ver cómo se ha convertido un Estado de Derecho en un Estado de facto, en poco más de un año. Cedo la palabra a mi compañero Javier. Agradecer a todos los diputados, gracias por la oportunidad de esta comparecencia, de visibilizar lo que está pasando en el Ecuador. Prosigo con el hilo de esta comparecencia. Hoy justamente, hace un año, el 29 de noviembre de 2017, el presidente Lenín Moreno apura a una consulta popular al pueblo ecuatoriano para preguntar sobre varias preguntas sin dictamen de la Corte Constitucional. Este dictamen, la Corte Constitucional es una instancia en la cual vela por la constitucionalidad de las preguntas y sobre todo para que no violente los tratados internacionales. Una de las, y digo apura porque justamente él sabía que pues no iba a pasar este dictamen de la Corte Constitucional y lo hace a través de un decreto. Una de las preguntas, precisamente la que estamos viendo ahora, la pregunta número 3, consulta pues al pueblo y pide pues, propone cesar a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El concurso, pues, ese consejo se eligió, los consejeros se eligieron a través de concurso de méritos y oposición. Él casualmente pues, propone y faculta al Ejecutivo para que envíe una terna de 7 personas, dicho sea de paso, nombradas a dedo, para que evalúen al Consejo en ese momento que estaba rigiendo, evalúe y nombre bajo concurso de oposición y mérito a nuevas autoridades. Importante, para que evalúe y nombre, quedarse con esto porque luego veremos cómo se viola también esto. Para esto, pues el nuevo Consejo teníamos una línea de tiempo de 6 meses
donde desde el 6 de marzo hasta el 6 de septiembre del 2018 ellos tenían esta línea de tiempo para hacer lo siguiente. Antes de nada, cabe destacar que en este periodo se evaluó bajo parámetros subjetivos y no bajo parámetros técnicos como debió haber sido. Se nombró autoridades encargadas, transitorias, subrogantes, lo cual no contempla la Constitución y aún la propia pregunta número 3 tampoco lo proponía. Se suprime en alusión a la austeridad el tramo de la oposición y el concurso del cual se había preguntado a los ecuatorianos, en alusión a la austeridad. Y en algunos casos incluso se destituye a autoridades que no habían nombrado este Consejo de Participación. Es decir, vuelve a contradecirse lo que se había preguntado en esta consulta ya ilegal por no haber pasado este dictamen de la constitucional. Pues en estos 6 meses se ha destituido a 6 superintendentes, se destituyó al defensor del pueblo, se ha destituido al Consejo Nacional Electoral, se ha destituido a 3 de los 5 jueces del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que esta es una instancia a la cual se apela si hay alguna anomalía en unas elecciones, pero casualmente esto se hace justamente en periodo electoral. Y además se deja en acefalía a este tribunal. Se destituye al consejero de la Judicatura nombrando un transitorio, el cual destituye a 23 fiscales y vuelve a nombrar a fiscales, entre ellos el hermano del actual presidente, en una provincia, la provincia del Napo. Elige al fiscal general de la Nación, no conforme el orden del puesto del concurso de méritos, que hubiese tocado al siguiente, pues él, de acuerdo a su gusto, elige al 8º y crea una figura inédita que es el fiscal encargado. El fiscal encargado, esta figura no existe en la Constitución. Seguimos con un fiscal encargado. Lo más aberrante de pronto que se ha llegado a hacer es justamente la sesión de la Corte Constitucional. Habíamos dicho anteriormente que este nuevo ente supremo estaba facultado a evaluar y nombrar a las autoridades nombradas por el anterior Consejo. Sin embargo, se atrevió a destituir a la Corte Constitucional sin haberla nombrado el anterior Consejo cesado. Y además, pues esto ocurrió el 28 de agosto y además pues declara en vacancia, lo cual pues nos mantiene de momento en un estado sin Corte Constitucional. Es algo inédito, yo creo que no sé en qué otra parte del mundo puede pasar, lo cual pues si hay alguna vulneración de nuestros derechos no tenemos a dónde acudir. Por último, y como guinda del pastel, el nuevo Consejo Supremo de Participación, y digo supremo porque no lo es, pero parece serlo, propone llamar a una nueva consulta para blindar todas estas actuaciones inconstitucionales realizadas y además pretende eliminar el propio Consejo de Participación, quien vela pues por el empoderamiento de la ciudadanía en el Ecuador. Este es realmente el inicio, con lo que había dicho al principio, pues desde hace un año inicia el desmantelamiento del Estado de Derecho en el Ecuador. Quiero dar paso a mi compañera para que siga explicando algunos casos emblemáticos que ha fomentado este desmantelamiento del Estado de Derecho en el Ecuador. Gràcies. Bona tarda, senyors parlamentaris. Us donem les gràcies per donar-nos aquesta oportunitat perquè l'Equador actualment està vivint una situació molt greu. A continuación, yo os hablaré de las acciones nacionales y los pronunciamientos internacionales. En diciembre del 2017, la ciudadanía y algunas autoridades presentaron 2 recursos ordinarios de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral, a raíz de llamamiento a consulta popular sin dictamen constitucional. Los jueces determinaron que la única persona que tenía legitimación activa para demandar era Lenín Moreno, porque era quien había propuesto esta consulta y referéndum. Durante el transcurso del presente año, las autoridades cesadas
presentaron acciones de protección. Los jueces determinaron que Lenín Moreno no tenía legitimación pasiva para ser demandado. Ahora os paso a explicar los pronunciamientos internacionales. La Organización de Naciones Unidas, el 24 de enero del 2018, pide información al Estado ecuatoriano y que se abstenga de destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador y de crear ese Consejo Transitorio, que puede generar y efectivamente altera al Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial. La Organización de Estados Americanos también se pronunció el 5 de febrero del 2018. Señaló que la consulta debía haber tenido ese dictamen constitucional. Por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de febrero del 2018, se pronuncia respecto al peligro que puede sufrir la independencia de las funciones. A continuación, les voy a explicar el caso de nuestro legítimo vicepresidente Jorge Glass, elegido por el pueblo. Junto con Lenín Moreno formaban un binomio, hasta que hubo la ruptura de Alianza País y empezó todo la inconstitucionalidad en el Ecuador. Jorge Glass, sometido a un juicio exprés sin un debido proceso judicial, el 2 de octubre del 2017, Jorge Glass es ingresado a prisión, hoy 423 días privado de su libertad, por un supuesto delito de asociación ilícita. No está preso por corrupción, no hay ninguna imputación, ninguna vinculación con el caso Odebrecht. El fiscal general se valió del testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht que fue premiado, excluyéndolo a él y a la constructora del juicio. El 14 de diciembre del 2017 sentencian a Jorge Glass con un código penal derogado. Esto se cometió con el ánimo de que no haya suspensión de la pena para que así el vicepresidente no regrese a su puesto, a su cargo. El 21 de octubre del 2018, Jorge Glass, que estaba en la cárcel 4 de Quito, es trasladado al centro penitenciario de La Tacunga. Esto en represalia del caso del exsecretario de Comunicación del anterior gobierno, Fernando Alvarado, acusado de peculado. Fernando Alvarado abandonó el país para pedir asilo político por no tener garantías para un debido proceso. Jorge Glass actualmente lleva 40 días en huelga de hambre. Su salud está en peligro. Desde su traslado, la vida de Jorge Glass está en riesgo y es nuestro deber como sociedad pronunciarlo ante los medios internacionales, nacionales. No podemos hacer nada nacionalmente porque el Estado de Derecho en Ecuador se ha perdido. Por eso recurrimos a ustedes, señores parlamentarios, para pedirles que por favor intervengan de alguna manera para que el vicepresidente Jorge Glass no decaiga, porque ya la circunstancia es bastante grave. Si a Jorge Glass le hacen esto, quiere decir que ningún ecuatoriano está a salvo, porque está la gravedad de esto. O sea, se le tiene que juzgar por el delito que establece dicha autorización. Es un juicio penal que se debe respetar las reglas del debido proceso. En Ecuador tenemos casos emblemáticos. Está el de Jorge Glass, Fernando Balda, Fernando Alvarado, Sofía Estepín y Julian Assange. Gracias, señora Maldonado. Paso la palabra al señor Miño. Simplemente para leerles nuestras peticiones, la Asociación Despertar Ciudadano, preocupada de lo que está ocurriendo en el Ecuador, le solicita a la Comisión de Acción Exterior lo siguiente. A. Reciban la información que se les entrega por parte de la Asociación Despertar Ciudadano respecto a la situación de desinstitucionalización del Ecuador y de los detenidos y perseguidos políticos. Convocar a una reunión al embajador de Ecuador en España con la finalidad que pueda
pueda remitir toda la información sobre la situación humanitaria en las que se encuentran los detenidos y sus condiciones de encarcelamiento. Conformar una delegación para visitar al Estado ecuatoriano con el objetivo de recopilar información sobre los perseguidos políticos y las condiciones carcelarias y humanitarias en las que se encuentran los detenidos políticos. Visitar al expresidente, al ex vicepresidente, las personas que trabajaron para la Secretaría de Comunicación detenidas, los familiares con personas en prisión en calidad de testigos, utilizar cualquier otro medio adecuado para informarse sobre las situaciones de los detenidos. Convocar a una reunión a la defensora del pueblo encargada del Ecuador para que dentro de sus competencias indique qué acciones ha tomado respecto a la situación del ex vicepresidente, las personas que trabajaron para la Secretaría de Comunicación detenidas y los perseguidos políticos. Convocar a una reunión a las bancadas de los partidos y movimientos políticos que forman parte de la Asamblea Nacional del Ecuador con el objetivo de recabar información respecto a la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano y de los detenidos y perseguidos políticos. Instar al Estado español a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Estado ecuatoriano, así como prestar el apoyo para que las delegaciones del Congreso puedan llevar a buen fin su propósito. Instar a los organismos internacionales y a sus secretarías especializadas a realizar las gestiones pertinentes ante las autoridades del Estado ecuatoriano con el propósito de salvaguardar la integridad personal de los detenidos y perseguidos políticos. Y finalmente, luego de la vista, la delegación deberá preparar un informe para que sea elevado al Congreso en el que se relate la situación de los detenidos y perseguidos políticos, así como de la crisis de desinstitucionalización que vive el Estado ecuatoriano. Agradecerles nuevamente por esta oportunidad. A continuación vamos a colocar un vídeo donde resume un poco todo lo que hemos expuesto en esta oportunidad. Gracias. Demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. El 28 de noviembre fue un día crucial en la Corte Constitucional. Dentro de la reunión ordinaria convocada para las 9:30, el juez Francisco Butiñá solicitó el cambio del orden del día para conocer el proyecto de sentencia que la jueza Tatiana Ordeñana envió sobre el pedido de la consulta popular. Quiero solicitar un cambio en el orden del día, teniendo en cuenta de que existe un proyecto que ha concitado gran interés nacional. Yo me uno a ese pedido. También coincido. Yo estoy de acuerdo. El presidente Alfredo Ruiz aclaraba que el trámite estaba dentro de los plazos señalados, convocando al Pleno para el 5 de diciembre. Y así fue. Además, lo estamos haciendo dentro del término que corresponde. ¿Quién puede decir que la Corte no está conociendo? Incluso uno de los vocales, Manuel Viteri, recapacitaba sobre ello. Voy a ser sincero y transparente. Aquí se está jugando con el tiempo, presidente. Se busca que esto entre por el Ministerio de la Ley, presidente. La Corte se disponía a conocer el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana, que rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, y el presidente de la Corte aclaraba una vez más que bajo ninguna circunstancia la consulta podría pasar por el Ministerio de la Ley. La verdad objetiva, fría, real. Yo no creo que haya ninguna posibilidad, ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. Escuchémoslo otra vez. La verdad objetiva, fría, real. Yo no creo que haya ninguna posibilidad, ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. ¿Y por qué entonces la consulta fue impuesta inconstitucionalmente? Porque el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana concluía que las preguntas 2 y 3 son inconstitucionales, y eso es lo que iba a conocer y aprobar el Pleno de la Corte, alterando los planes de Carondelet. Entonces, esa misma noche el presidente Moreno cambia el Consejo Nacional Electoral y a días seguidos, sin dictamen constitucional, rompiendo los artículos 104, 438 y 443 de la Constitución, Moreno ordena al CNE convocar a la consulta. Yo voy a presentar la próxima semana un documento estricta y exclusivamente jurídico a la Corte Constitucional. La posición de la Fiscalía General del Estado como institución es que ese procedimiento previsto
en la pregunta. Es un procedimiento que viola el principio constitucional de independencia judicial. Y eso es lo que le vamos a expresar a la Corte. Él dice que ustedes han adoptado modalidades constituyentes. ¿Qué le responde usted, doctor? Bueno, ¿O qué le explica? Está determinado en las resoluciones que hasta ahora ha tomado el Consejo. Nosotros tenemos facultades para dictar normas que regulen nuestro procedimiento. Esas normas, inclusive con sentencia de la Corte Constitucional, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Y se debe entender que en el caso de que hubiera algún conflicto entre nuestras decisiones y la Constitución, ha de prevalecer la norma creada por nosotros para cumplir nuestras tareas sobre la norma que no rige para cumplir estas tareas. Nosotros tenemos que cumplir las tareas de acuerdo con las atribuciones que el pueblo nos ha otorgado, inclusive de dictar normas que tienen el valor de constitución y que en caso de conflicto con el texto de esta han de prevalecer las de nuestro estatuto. Hemos tomado dos medidas respecto a la fuga del exsecretario de Comunicación. Uno, que se prohíba la salida del país absolutamente a todos los funcionarios altos y medios del régimen anterior del señor Rafael Correa. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en régimen del gobierno Rafael Correa. Gràcies. Ara passaríem a donar la paraula als grups parlamentaris. Senyor Wagensberg o senyora Drusch. Bé, bona tarda. Buenas tardes. En primer lugar, quiero saludar a la madre de Jorge Glass y pasarle y también saludarle no solo en mi nombre, sino en nombre del grupo, de mi grupo, el grupo al cual represento, que es el Grupo República. Dicho esto, quiero dar las gracias también al Despertar Ciudadano de querer venir hoy aquí y intentar un poco acercarnos a su punto de vista de, digamos, de la situación que vive Ecuador en este momento. También no nos olvidemos que Cataluña, que es, digamos, nuestro país, parte de los ciudadanos catalanes son también de origen ecuatoriano y sus luchas también son nuestras luchas, ¿no? Dicho esto, quiero apuntar que me ha parecido entender que lo que ha pasado en Ecuador es un golpe de Estado hecho por el mismo Estado contra sí mismo, fulminando el Tribunal Constitucional. Al menos es lo que he podido entender digamos, de las diferentes explicaciones que han dado ustedes hoy aquí. Al mismo tiempo, actuando de manera mafiosa y poniendo al hermano del presidente como fiscal. Entendemos y compartimos vuestra denuncia, la denuncia de la falta de justicia que acaba perjudicando la dignidad de los ciudadanos y en este punto en concreto pues a los ciudadanos de Ecuador. Una situación grave de la cual se han pronunciado altos mandatarios de la ONU y también el Papa Francisco. Desde aquí, en mi nombre y en el nombre del grupo al cual represento en este momento, el Grupo Republicano, les quiero hacer llegar nuestra voluntad de estar a la disposición de ver algún tipo de colaboración que podamos hacer siempre desde de nuestro punto de acción que somos, digamos, diputados. También quiero añadir que nuestros compañeros en Madrid, nuestros compañeros de Esquerra Republicana, en concreto senadores, han presentado
una moción con todos los puntos que ustedes han descrito aquí en la Comisión de Afers Iberoamericanos, bueno, en catalán son Asuntos Iberoamericanos, y que también lo estamos luchando no solo aquí, sino en Madrid, en el Senado. Dicho esto, pues volver a agradecerles y recordarles que estamos a vuestra disposición como Grupo Republicano. Gràcies. Gràcies, senyora Truj. Té la paraula ara per al grup del Partit Socialista Units per Avançar, el senyor Pedret. Gracias, presidenta, y gracias también a los comparecientes en nombre del movimiento Despertar Ciudadano, y una salutación a todas las personas que nos acompañan como público en esta comisión. Bueno, han expuesto lo que a todas luces es una gravísima crisis constitucional. Entiendo yo que todavía no resuelta, porque sobre esto nos podrán ilustrar mejor ustedes, pero entiendo que tanto, digamos, a nivel interno dentro de Ecuador, como, digamos, con las instancias americanas a las que puedan acudir, habrá también, supongo, un frente legal, digamos, de oposición a todos estos cambios institucionales que ustedes han definido como desinstitucionalización, ¿no? Y que yo creo que es un concepto que lamentablemente estamos viendo muy a menudo, incluso en nuestro propio continente, de forma clara. Por lo tanto, esa sería una primera pregunta, ¿no? Es decir, en el frente, digamos, legal, ¿cuáles son las acciones que están abiertas, tanto a nivel nacional como internacional, o a nivel regional, digamos, americano, ¿no? En segundo lugar, me gustaría que nos comentaran también las dificultades con las que sabemos que se están encontrando los distintos partidos políticos de la oposición para inscribirse, para poder participar en las elecciones. Porque, claro, entiendo que tiene que haber en algún momento unas elecciones a las que deberían poder concurrir pues la pluralidad de fuerzas políticas que existen en Ecuador, y hasta donde nosotros conocemos, los sectores políticos que antes estaban integrados en Alianza País y que, digamos, a raíz de todo lo que ha ocurrido, quedaron, digamos, escindidos de ese partido, aunque en realidad evidentemente se reclaman como auténticos herederos de ese movimiento político, pues están encontrando dificultades para inscribir sus candidaturas, que asimismo esto ha ocurrido con el Partido Socialista de Ecuador, que tampoco puede inscribirse como partido y por lo tanto también tendría dificultades para presentar sus candidaturas. Y luego también me gustaría que informaran a la Comisión respecto a la situación que se vive, digamos, en la propia Asamblea Legislativa de Ecuador, ¿no? Porque tengo entendido que hay, digamos, una situación de especial tensión, con presiones sobre los legisladores, provocando rupturas en los grupos parlamentarios, que asimismo también los legisladores que han acudido a protestas, incluso frente a la Asamblea Legislativa, han sufrido algún tipo de percance con la fuerza pública que actuaba frente a esas manifestaciones o concentraciones. Y por último, también en relación en general con las marchas y manifestaciones que, habiendo sido convocadas en la capital, habían encontrado dificultades para desarrollarse, bien sea por la actuación de la fuerza pública en el propio lugar de la concentración o manifestación, o bien sea bloqueando los autocares que se dirigían a la capital para participar, bueno, trasladando a participantes a esas concentraciones y manifestaciones. Y bueno, si hay cualquier otra consideración que nos puedan hacer respecto a las vías de posible resolución de este conflicto que ustedes puedan entrever, yo creo que también sería útil para nosotros pues saber cómo creen ustedes que puede salirse de ese enconamiento, ¿no? de ese conflicto tan duro. Y por último, tomamos nota de las demandas que nos han realizado, que algunas son más fáciles de atender que otras son un poco complicadas. Saben que algunas de las personas que nos han pedido que citemos a comparecer en esta comisión no tienen ninguna obligación legal ni institucional de comparecer. Puede ser bastante complicado que eso se dé, pero
digamos, lo entendemos como una petición que hacen de que esta comisión tome como una de sus tareas conocer mejor y al detalle el conflicto que se está viviendo, sea trasladándose a Ecuador para conocerlo in situ, sea a través de cualquier otra fórmula, y trataremos de hacerlo. Muchas gracias. Gràcies, senyor Pedret. Ara té la paraula pel grup de Catalunya en Comú Podem la senyora Susana Segovia. Muchas gracias. Bueno, saludar a todos los presentes. Contenta de oír hablar de Ecuador. Yo he vivido muchos años allí, así que es siempre una buena noticia poder estar aquí. Creo que es muy importante que este Parlamento acoja las posiciones de lo que vienen a contar las personas de Ecuador, porque, como se ha dicho, es una población muy importante aquí en Cataluña, una población que ha contribuido a construir todo lo que somos ahora y que en momentos muy difíciles en Ecuador vinieron aquí, y que ahora que aquí ha habido momentos difíciles han seguido aportando, han seguido construyendo. Creo que es realmente una lástima todo lo que cuentan, ¿no? Porque hubo todo un periodo en el que realmente en Ecuador se vivió una auténtica revolución ciudadana, donde hubo fuertes inversiones en servicios públicos, donde hubo fuertes inversiones en infraestructura. Ecuador es una sociedad con una población muy movilizada, políticamente muy concienciada, y realmente asistir a esta desinstitucionalización de todo y a esta debacle, si me permiten, de los espacios institucionales e incluso de las organizaciones políticas es realmente lamentable. Yo quisiera preguntarles un poco cómo están encarando y cómo se están articulando también con las organizaciones y movimientos sociales del Ecuador, ¿no? Los que en algún momento contribuyeron también al proceso constituyente del Ecuador, en el que realmente es un referente de cómo se tiene que hacer una constitución para los que aquí estamos pensando en que tenemos que tener una nueva constitución, porque hace 30 años que no se toca la de aquí, y en cambio en Ecuador no han tenido nunca miramientos a la hora de plantear que si la sociedad cambia y la política cambia, la constitución tiene que adaptarse. Han pasado 10 años de esa constitución. Realmente me gustaría que hicieran también como una valoración de cómo creen que está desarrollándose la implementación de esta Constitución, si realmente había cosas en aquella Constitución que después no se han podido aplicar o que hayan podido estar en la raíz de la situación en la que estamos ahora. De hecho, la consulta lo que hacía era plantear algunas modificaciones constitucionales que anteriormente también se habían modificado, como el tema de la reelección indefinida. No sé, me gustaría saber también cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este aspecto. Y si no tengo mal entendido, creo también que hay elecciones municipales el año que viene. Son las segundas también desde que se aprobó la Constitución. Me gustaría saber un poco cómo están trabajando desde las organizaciones políticas y en concreto desde las fuerzas que formaban anteriormente Alianza País y que ahora lamentablemente no sé si se van a poder presentar juntas, cómo se está planteando, porque sí que es cierto que los gobiernos locales en Ecuador también son un lugar muy importante de cambio y de transformación. Entonces, saber un poco también cómo estaban planteando este escenario del año que viene. Gracias. Gràcies, senyora Segovia. Ara té la paraula pel grup de Ciutadans, senyor Bertran. Presidenta, bueno, agradecemos la presencia y el relato de los hechos que nos hacen. Valoramos la relevancia de que se trate este tema a nivel de comisión. Como bien han comentado, la comunidad ecuatoriana residente y también la nacionalizada aquí en Cataluña y en España es muy numerosa. En Cataluña, como han comentado, es de hasta 26.000. Querríamos destacar las buenas relaciones comerciales y culturales que tenemos entre nuestro país y Ecuador, y querríamos poner en valor el papel de las instituciones y de su correcto funcionamiento. Creemos necesario un sistema de representación electivo para toda la ciudadanía, así como que haya un Estado de Derecho fuerte. Eso es muy importante. Entonces, este Estado de Derecho debe estar regido por el respeto a las leyes y a las normas, a las que todo el mundo debe obedecer independientemente de su estatus político o económico. Nosotros creemos que eso es la base. Entonces, dentro de ello, por supuesto, se enmarca la necesidad de un sistema judicial independiente del Ejecutivo y el Legislativo que, por ejemplo, llegado el caso, pues fuera capaz de juzgar sin obstaculizaciones políticas los casos de crimen y corrupción que se hayan podido dar. Entonces, nosotros les agradecemos que hayan venido a explicarnos la situación. Recogeremos con mucho gusto la información por escrito y en pendrive que nos puedan
facilitar. Estaremos atentos a la evolución de los hechos relatados para poder analizar más profundamente y con detenimiento los hechos. Entonces, nos gustaría preguntarles también por, bueno, aparte de las preguntas que nos parecen muy pertinentes sobre que ha realizado el compañero del PSC sobre los frentes abiertos a nivel internacional, cuál es la situación a nivel de organismos internacionales, de comunidad internacional, así como la pregunta que ha puesto sobre la mesa la compañera de los comuns sobre la reelección indefinida, cuál es la situación de esto ahora. También sobre la inhabilitación política para los casos de corrupción, que si no tengo mal entendido ha habido una reforma legislativa en este sentido que ha cambiado el curso de cómo era hasta ahora. Y solamente querría recalcar, y esto independientemente de lo que estamos hablando ahora, porque lo ha mencionado pues, con sorpresa la diputada de Esquerra Republicana, que efectivamente un golpe de Estado se puede dar de muchas formas. Y ya lo dijo Kelsen en su momento, que dijo, y cito, visto desde el punto de vista jurídico, es diferente que la modificación de la situación jurídica constitucional se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo o efectuado por miembros del mismo gobierno. Que se trate de un movimiento de masas populares o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos, que lo decisivo es que la Constitución válida sea modificada de una manera o reemplazada enteramente por una nueva Constitución que no se encuentre prescrita en la Constitución hasta entonces vigente. Esto, independientemente de su caso, es una cosa que comento respecto al comentario que, bueno, ahora creo que no está. Y nada, muchas gracias por la información y estamos en contacto. Gràcies, senyor Bertran. Té la paraula pel grup de Junts per Catalunya, el senyor Dalmases. Sí, muchísimas gracias, presidenta. La verdad es que en estas ocasiones los miembros de esta comisión tenemos más la tarea de escuchar y aprender y en todo caso hacerles algunas preguntas, pero sí que nos sentimos como diputados obligados, cuando ustedes nos hablan de que en Cataluña hay 27.000 ecuatorianos, pues nos sentimos sus diputados y en cierta manera sus reivindicaciones son las nuestras. Ustedes saben que la ciudadanía en Cataluña no es una ciudadanía de exclusión, sino de submedición, en el cual no se pregunta por el pasado, sino se requiere siempre sobre el futuro compartido que queremos, y en este sentido les agradecemos muchísimo su información y su presencia hoy aquí en esta comisión. No podría ser de otra manera cuando en algunas ocasiones tenemos la ocasión de hablar con alguien que tiene un familiar en prisión sin hacer más valoraciones que ella. En estos momentos nos toca de una forma especial. Ustedes saben que están en un parlamento en que la anterior presidenta se encuentra en prisión en estos momentos, centenares de noches en prisión como presa política, y saben que también tenemos una parte del gobierno en el exilio, la cual cosa nos hace, lo primero de todo, desde la mínima sensibilidad humana, un abrazo inmenso a la madre de Jorge Glas y a todos los familiares de aquellos que sufren. Muy a menudo se habla de los represaliados, pero a menudo olvidamos los familiares de los represaliados y por ello, más allá de diferencias o convergencias políticas, toda nuestra solidaridad. Si alguna cosa puede ser de utilidad a un movimiento político, como el despertar ciudadano que ustedes nos han presentado, es que nosotros también, y esto lo habrán observado ustedes en Cataluña, vemos que los partidos políticos cada vez son menos útiles a la hora de responder a las necesidades ciudadanas y que los movimientos sociales son los que deben liderar y empoderarse y generar nuevas formas de representación política. En ese sentido, les exhortamos a que continúen por la vía cívica, pacífica y democrática para avanzar en sus reivindicaciones políticas, que es la única que reconocemos. Que no pierdan nunca la esperanza. Antes comentaban ustedes que ser en un Estado sin corte, se sentían un pueblo sin corte constitucional, pues nosotros hace un año no teníamos ni gobierno ni parlamento y estábamos totalmente ocupados e intervenidos, y la tozuda determinación democrática de este país hizo que en los próximos comicios, a pesar de la aplicación ilegal de un artículo 155, volvemos a tener una mayoría republicana. La voluntad del pueblo es inquebrantable. Persistir, persistir y persistir. Finalmente, decirles que analizaremos sus propuestas, que no les decimos de
de principio que sí que las asumimos todas, sino que debemos analizarlas, que debemos hablarlo. Seguramente nos volveremos a encontrar, porque una de las gracias de este Parlamento es no solo el trabajo que hay en las comisiones, sino los que hay entre comisiones. Debemos conocernos bien y debemos conocer más profundamente cuáles son sus peticiones y por qué. Pero sí que me gustaría preguntarles, ustedes saben los profundos cambios que está habiendo en todo su continente en lo que se refiere a geopolítica. Ustedes saben que algunos de los problemas que surgen ahora, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, ¿no?, las relaciones de Ecuador con Brasil, que han tenido diferentes... les han preguntado a nivel interno cómo enfocan, y yo también me gustaría preguntarles a nivel de despertar, a nivel más de análisis geopolítico, cuáles son sus complicidades o cuáles deberían ser sus complicidades en el ámbito internacional en su continente. Gracias. Gracias, señor Dalmasas. Ahora, para responder, en todo caso, daré la palabra a señora Maldonado. ¿Quiere intervenir primero? Sí. Sí, respondiendo aquí a la pregunta que comentaba el señor Ferran Pedret, respecto a los movimientos, nosotros hemos querido registrar el movimiento de la Revolución Ciudadana en 3 ocasiones. El Consejo Nacional Electoral nos ha denegado en 3 ocasiones este registro. Primero, como Revolución Ciudadana; segundo, como Movimiento Alfarista; y tercero, como Acuerdo Nacional. Este último, el de Acuerdo Nacional, recogimos aproximadamente 500.000 firmas para presentarlas ante el Consejo Nacional Electoral, el cual ellos nos propusieron este nombre. Decían que los 2 anteriores no lo podían registrar por los motivos, incluso en algún momento absurdos, porque, por ejemplo, decían que el de la Revolución Ciudadana hacía como visión al anterior gobierno, y nos denegaron el de la Revolución Ciudadana, luego el del Movimiento Alfarista y, por último, el de Acuerdo Nacional. Hay un bloqueo político total. No podemos registrar ningún movimiento, y nosotros aquí en Europa, cuando hubo la consulta por el no, ganó esta consulta, porque nosotros ahí en Ecuador los medios de comunicación no permiten que se visibilice más que solo lo que ellos quieren transmitir. Entonces hay un cerco mediático el cual impide realmente que podamos crear un nuevo movimiento. No tenemos movimiento, con lo cual no podemos ir a elecciones, y en esa situación nos encontramos. Per respondre, la paraula al senyor Miño. En cuanto a la pregunta sobre las acciones que están abiertas, cuáles son las acciones abiertas a nivel local e internacional, al tener un Estado de Derecho cooptado, las instancias realmente secuestradas y como habíamos explicado en la exposición, se nos hace oportuno utilizar estas vías. Creo que, de hecho, tenemos registros de amenazas, incluso a las vidas de las personas que están tratando de que esto no sea como está siendo. Por tanto, los movimientos asociativos como el nuestro, que desde la sociedad civil, más allá de tener un lineamiento político o no, lo que estamos ya intentando es que se respeten incluso los derechos humanos. Entonces hemos visto pues esta gran oportunidad de poder a nivel internacional, en casos tan emblemáticos y flagrantes que ya no solamente nos afectan a todos los ciudadanos, sino que, por ejemplo, el caso de Jorge Glass, que está en una huelga de hambre y que un día que pase, agradecemos a todos vuestra disposición, pero esto es de vida o muerte. Un día que pase puede representar una noticia fatal. Entonces, además, nosotros aquí nos sentimos protegidos de una u otra manera. Aquí tenemos un Estado de Derecho que nos protege, lo que carecemos en el Ecuador. Entonces, sobre todo, pues responder que estamos utilizando mucho la vía internacional, y han habido pronunciamientos, como mi compañera lo ha dicho. Los impedimentos pues del bloqueo político, pues ya lo ha dicho mi compañera.
Acerca de la agresión a los asambleístas, pues esto es parte de la persecución. Ya digo, nosotros como sociedad civil, más allá de posicionarnos en esta ocasión políticamente, lo que queremos es, y lo que realmente se votó cuando ganó el presidente Correa, es por la continuidad de un proyecto político que nos dio, como decía la diputada, y como de pronto fue testigo de aquello, un gran salto en derechos y una evolución de la sociedad ecuatoriana. Lo que votó la gran mayoría de ecuatorianos fue en esa continuidad. Lamentablemente, pues esto ha cambiado y ya no es un decir, sino es una realidad comprobada por hechos. La elaboración de la Constitución de Correa, una de las grandes cosas, además de las evidentes que ustedes pueden informarse en las noticias, el cambio total en infraestructura, en ganancias de derechos para los ciudadanos, es en el empoderamiento de la ciudadanía, realmente por eso de ahí la Revolución Ciudadana, ¿no? Uno de los poderes, pues justamente este del Consejo de Participación Ciudadana, donde realmente nos hace empoderar y ganar derechos a los ciudadanos de a pie. Esto es lo que precisamente se quiere eliminar, ¿no? Entonces, evidentemente la Constitución es perfectible como todo, pero sí queremos que continúen esa ganancia de derechos que lo obtuvimos día a día en el anterior gobierno. Las elecciones seccionales del 2019, hay un bloqueo donde nadie que no esté alineado con la tesis actual del presidente pues puede presentar ninguna otra opción. Como digo, más allá del lineamiento político, ya nos estamos defendiendo nuestras propias vidas. No podemos salir si esto no, a través de una solución política, si esto no cambia políticamente, es complicado. Y mientras no se derribe ese bloqueo político para que entre cualquier otro partido de cualquier lineación que realmente cuide nuestros derechos como ciudadanos, esto no va a cambiar, y esto es justamente lo que pedimos que vosotros lo vean. Los casos de corrupción para ser elegidos, creo que el diputado preguntó algo acerca de eso, pues el caso más relevante y emblemático es el caso del compañero Jorge Glass. Nuestro vicepresidente fue elegido democráticamente, constitucionalmente posesionado, y cuando se le juzgó sin pruebas, hasta hoy no hay pruebas, más que una delación de un corrupto confeso, lo peor de todo es que se le juzgó con un código derogado. ¿Qué más explicación para que no puedan ser elegidos? ¿Por qué se hizo esto? Porque el código derogado ampliaba la pena para que no pueda, cuando salga, recuperar su cargo de vicepresidente. Entonces, esto es la más clara respuesta de lo que puedo decir. Y luego, acerca de la complejidad de la geopolítica latinoamericana, estamos viendo una recesión total de derechos, lo mismo que está sufriendo el Ecuador, lo cual es lamentable, pero que creo que es cuestión de tiempo si instancias como estas a nivel internacional se pueden pronunciar, pueden ir a ver lo que está pasando, constatar lo que nosotros estamos diciendo como sociedad civil y puedan pronunciarse de alguna u otra manera. Gracias. Moltes gràcies, senyor Miño. Sí, señor García. Sí, breument. Bueno, hay muchas denuncias en el sistema interamericano, pero aludiendo al discurso del diputado Dalmases, sabemos que se demoran. Estamos seguros de que todas esas denuncias se van a ganar, igual que sabemos que todas las que por aquí están probablemente se ganen. Eso es una opinión particular, pero estamos seguros de que en Ecuador se van a ganar todas. Después, la ONU, en su relatoría de independencia judicial, pidió información al Estado del Ecuador en enero. Ecuador respondió la semana pasada y envió un copia-pega de una sentencia que había anteriormente. O sea, se ríen de la ONU, se ríen de todo. Luego decirles también que hablábamos antes del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no va a invitar a observadores para que puedan observar las elecciones que van a venir en los próximos meses, pero tampoco ha aceptado renovar la certificación ISO
que dé una garantía de lo que allí se está haciendo, pues tiene una garantía de que se hacen las cosas democráticamente y con una normativa eficaz. Entonces, claro, eso ya sería solo una de las guindas. Luego indicarle tampoco, y no es una crítica a la edad, evidentemente que no, pero decirles que el Consejo de Participación Ciudadana, ustedes lo han visto en el vídeo, está dirigido por una persona que tiene 89 años, que cuando lleguen estas demandas ya no se le podrá ni juzgar. Entonces, todas estas cosas están pasando hoy en el Ecuador y muchas más. En las elecciones que tienen que venir ahora, en las seccionales, no va a haber alternancia política. El Partido Socialista del Ecuador, tal y como decía el diputado Pedret, ha tenido trabas, las mismas que ha tenido la Revolución Ciudadana, para inscribirse. El Partido de la Revolución Ciudadana, que pretendía constituirse y que tiene el mayor suelo electoral en Ecuador, no ha podido inscribirse por 3 veces consecutivas. Es decir, van a haber unas elecciones en el mes de, creo que es de febrero, marzo, sí, pues en el mes de marzo, en el cual no va a haber una alternancia democrática, salvo que no haya pues una miscelánea de muchos partidos para muchas cosas que tiene una dificultad añadida. Entonces, desde luego, no va a poder haber alternancia y, por lo tanto, los ecuatorianos no van a poder elegir libremente. Aparte de que ya hemos indicado anteriormente que estamos en periodo de vacancia constitucional. Actualmente no hay Constitución. Moltes gràcies, senyor García. Novament, donar-los les gràcies a Despertar Ciudadano, donar les gràcies al senyor García, a la senyora Maldonado i al senyor Miño per haver comparegut davant de la Comissió d'Exteriors del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies també als familiars i representants de la societat equatoriana.